Hola, hoy les traigo un nuevo video. El responsable de la Universidad Técnica de Manabí, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de las Matemáticas y la Física. El tema a tratar en este nuevo video es ecuaciones de la velocidad correspondientes al movimiento armónico simple. Mi nombre es Zambrano Vera Joana Valentina. Ahora, para entender mejor el más, les voy a dar ciertas características, que nos dice que el movimiento armónico simple es vibratorio, que el cuerpo oscila en torno a una posición de equilibrio siempre en el mismo plano. Como vemos en el gráfico, está en una posición de equilibrio y siempre en el mismo plano. También nos dice que es periódico, o sea que el movimiento se repite cada cierto tiempo denominado periodo. Es decir, el cuerpo vuelve a tener las mismas magnitudes cinemáticas y dinámicas cada t segundos. Como nos damos cuenta en el gráfico nuevamente, cuando termina de dar una vuelta empieza con el mismo orden cinemático y dinámico. Ahora, en las ecuaciones de la velocidad, todo empieza desde la ecuación de la posición, que nos dice que x va a ser igual a la amplitud por el seno, que multiplica a la frecuencia angular por el periodo más la fase inicial, siendo x la elongación que representa la posición de la partícula que oscila en función del tiempo, siendo a la elongación máxima o amplitud, siendo f la frecuencia o el número de oscilaciones o vibraciones que se producen en un segundo, siendo t el periodo, que es el tiempo que tarda en cumplirse una oscilación completa, siendo w la frecuencia angular que representa la velocidad de cambio a la fase del movimiento, y siendo la fase inicial, que puede ser representado con phi o con θ, que esto es el ángulo que representa el estado inicial de vibración. Entonces, para encontrar la ecuación de la velocidad del más, solo debemos derivar la ecuación de la posición respecto al tiempo. Aplicando esto ya dicho, nos queda que la derivada de la ecuación de la posición va a ser igual a amplitud por la frecuencia angular por el coseno, que multiplica la frecuencia angular por el periodo más la fase inicial. Como nos dimos cuenta, aquí en la derivación solamente la derivada del seno, que es el coseno, y la frecuencia angular pasó a multiplicar en la parte donde no estaba el paréntesis. Para entenderlo mejor vamos a resolver ejercicios de las ecuaciones de la velocidad. Calcular la ecuación de la velocidad del siguiente más y la velocidad de la partícula a t igual a 2 segundos. Y nos da la ecuación. Como nos podemos dar cuenta y tiene seno, esto correspondería a una ecuación de posición. Y para encontrar la ecuación de la velocidad, lo que debemos hacer es derivar la posición respecto al tiempo. Y eso hacemos. Como anteriormente ya lo hicimos para calcular la ecuación de la velocidad como fórmula general, entonces sacamos la derivada del seno, que es el coseno, y en este caso la frecuencia angular, que viene siendo pi, pasaría a multiplicar también en la parte donde no está el paréntesis. Y aquí ya tenemos prácticamente la ecuación de la velocidad. Pero nos dice que también hay que calcular la velocidad de la partícula a t, o sea, periodo igual a 2 segundos. Entonces lo que hacemos es reemplazar t en esta ecuación ya encontrada. Y nos quedaría entonces que la velocidad cuando t es igual a 2 segundos es igual a 3 pi por coseno, que multiplica a pi, como aquí había t, le ponemos el 2 segundos, más pi medio. Y al realizar esta operación nos quedaría que la velocidad cuando el periodo es de 2 segundos es igual a 0 metros sobre segundos. Ahora otro ejercicio que nos dice que una partícula desarrolla un movimiento armónico simple con una frecuencia de 5 Hz y una amplitud de 10 centímetros.
Si cuando periodo es igual a 0 segundos, su velocidad es 60 pi centímetros sobre segundo. Determine su velocidad en centímetros sobre segundos en función del tiempo. Sacamos los datos y como nos dice que la frecuencia es de 5 Hz y en la fórmula necesitamos la frecuencia angular, entonces procedemos a encontrarla. ¿Cómo la encontramos? Para encontrar frecuencia angular tenemos que va a ser igual a 2pi por la frecuencia. Como la frecuencia es 5 Hz, reemplazamos y esto nos queda que la velocidad angular, la frecuencia angular va a ser igual a 10pi radios sobre segundo. Y el ejercicio nos da la amplitud, que es de 10 centímetros. Entonces, la velocidad va a ser igual, aquí ya tenemos la fórmula explicada anteriormente, y solamente reemplazamos la amplitud, que es de 10 centímetros, por la frecuencia angular, que es 10 radios, 10 pi radios sobre segundos, por el coseno de la frecuencia angular, que es 10 pi radios sobre segundos, por el periodo, que no lo tenemos, por la fase, más la fase inicial, que tampoco la tenemos. Ahora, como nos dice que t es igual a 0 segundos y la velocidad es igual a 60 pi centímetros sobre segundo, reemplazamos en la fórmula ya dada. Nos queda entonces que la velocidad es 60 pi centímetros sobre segundos, va a ser igual a 10 centímetros por 10 pi radios sobre segundo por coseno de 10 pi radios sobre segundo, y reemplazamos también t, que es el periodo, que ahora es de 0 segundos, más la fase inicial. Todo esto lo resolvemos. Aquí multiplicamos 10 por 10, que es 100 centímetros pi radios sobre segundo, por el coseno de la fase inicial. Al despejar el coseno de la fase inicial y al simplificar, tenemos que 3/5 de radio va a ser igual al coseno de la fase inicial. Y al despejarlo nos queda aproximadamente que el ángulo de la fase inicial va a ser igual a 53 grados. Y ahora estos 53 grados debemos pasarlos a radianes para poder trabajar con las magnitudes del movimiento armónico simple. Y multiplicamos los 53 grados por pi radianes sobre 180 grados. En esto simplificamos grados con grados y nos queda que 53 por pi radio sobre 180. Y ahora este valor de la fase inicial la reemplazamos en la fórmula calculada acá. Y nos queda que la velocidad va a ser igual a 10 centímetros por 10 pi radio sobre segundo por el coseno de 10 pi de radio sobre segundo por t más la fase inicial. Al reemplazar la fase inicial nos quedaría 53 por pi radio sobre 180.